una clase bastante concreta sobre la dinámica estructural. Pero en realidad la dinámica estructural es un tema bastante amplio. Hay hasta libros escritos íntegramente de lo que es dinámica estructural, ¿no? Y hay muchos ejemplos con resortes y masas, una masa dentro de otra, una masa encima de otra. Pero en fin, es básicamente como el concepto fundamental es lo mismo. Obviamente nuestro curso no es un curso de dinámica estructural, es un curso de ingeniería sismorresistente, donde la dinámica estructural nos va a ayudar a definir los parámetros dinámicos de nuestras estructuras. Ahora, nuestras estructuras son en sí las edificaciones, ¿no? No podemos ahondar en otro tipo de ejemplos. Podrían tener cierta connotación académica, pero lo cierto, lo que vamos a aplicar en el curso de sismo resistente viene básicamente en calcular los periodos, ¿no? Periodo natural de la estructura. Les dejé como una investigación ver qué pasaba si el periodo del sismo era el mismo que el periodo de la estructura, y ahí ocurría un fenómeno muy, muy importante. Entonces, también le mandé al delegado un link. Bueno, la primera vez lo mandé por Dropbox y parece que el Dropbox ya no quiere cobrarme, no sé. Pero ya lo puse en un link del Drive de la universidad, que es totalmente libre. Es un curso con videitos sumamente didácticos, pesa 4 GB porque son videos. Entonces, con eso yo creo que va a quedar claro todo lo que es la dinámica estructural, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar con lo que es el primer análisis que nos exige la norma para las edificaciones, ¿no? Entonces, el primer análisis es el análisis sísmico estático. Y ya habíamos visto a la hora de estas 2 o 3 sesiones que estuvimos revisando la norma, existen 3 tipos de análisis, ¿no? El estático, el dinámico y el tiempo-historia. Básicamente, normativamente, es obligatoriedad hacer el estático y el dinámico. Puedes hacer solamente el estático para ciertas condiciones, eso es cierto. Entonces, este análisis estático, o también llamado de fuerzas equivalentes, fuerzas estáticas equivalentes, ¿no? Es un método que se representa todas las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas. ¿Qué significa? Nosotros ya sabemos calcular la cortante basal. Entonces, esa cortante basal la vamos a tener que descomponer a lo largo de todos los entrepisos de la estructura. Y es lo que dice eso. Dice, mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada edificación, de cada nivel de la edificación. Dice que podrá mediante procedimientos las estructuras regulares, irregulares, ubicadas en la zona 1, las estructuras regulares de no más de 30 metros de altura y las estructuras de muros portantes de concreto armado y herrería confinada de no más de 15 metros de altura, aun cuando éstas sean irregulares. Fíjense de que nuestra norma es una norma bastante pensada, ¿no? Yo mucho admiro a las personas que participan. El comité son eminencias en el rubro, ¿no? El doctor Scaletti, el doctor Piqué, el mismo el ingeniero Blasco de la Católica. Entonces, el ingeniero Zavala del CISMIT. Entonces, todos ellos que han hecho pues sus doctorados, todo fuera del país, ¿no? Todos de ellos han hecho en el MIT, ¿no? Que es la Universidad de Estados Unidos más difícil de entrar para ingeniería civil. Entonces, ellos han pensado muy bien cómo todos estos parámetros normativos van a estar dentro de la norma. Entonces, y si se dan cuenta, nuestra norma, como ya lo vieron en el parcial, siempre restringe, ¿no? Restringe. Por ejemplo, nos decía que para ciertos sistemas estructurales, para hospitales de categoría 1 están prohibidos. Bueno, no dice prohibidos, dice no se deben usar. Entonces, fíjense acá también, ¿no? Acá te está diciendo que no puedes usar el análisis. ¿Dónde lo puedes usar? En estructuras regular, en la zona 1, todas las regulares y irregulares en la zona 1, no hay ningún tipo de restricción. Acá nos dice, ¿no?
todas las estructuras regulares e irregulares ubicadas en la zona 1. Genial. Las estructuras regulares, no más de 30 metros de altura. Ajá, miren, no más de 30 metros de altura. Aquí estamos hablando de la zona 2, por ejemplo, ¿no? Y las estructuras de muros portantes, concreto armado o albañilería armada confinada, no más de 15 metros de altura. En estos dos últimos sistemas estructurales, aun cuando sea irregular. Entonces ya está restringido, ¿no? Si tú tuvieras un pórtico de 45 metros de altura, ya no bastaría con hacer el análisis de fuerzas estáticas o análisis estático. Tendrías que hacer el siguiente análisis, que es el análisis dinámico. Entonces, hay que tener muy claro, porque yo en las evaluaciones, y así como ustedes en la memoria de cálculo, cuando hagan su memoria de cálculo, en especial cuando hagan copia y pega, muchas copias y pegas copian sistemas estructurales que están prohibidos y sin embargo le hacen pues el análisis. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de que no es lógica, no es real, ¿no? Bueno, ya sabemos esto de la cortante de la base, ya hemos podido calcular la cortante en la base para cualquier edificación en cualquier parte del Perú, ¿no? Siempre el dato es el peso sísmico, ¿no? Peso sísmico que es un metrado de la carga o de los pesos muertos del peso muerto más un porcentaje del peso vivo, ya lo hemos revisado. Entonces la fórmula, lo que habíamos estado comentando, para distribuir esta fuerza cortante, si nosotros vamos a tener un edificio de 4 o 5 niveles, ¿no? 4 o 5 niveles, la fuerza cortante que está en la base la vamos a tener que distribuir en todo entre nivel, ¿no? Obviamente es más grande mientras más cerca al piso hay, ¿no? Y menos mientras más alejado. Pero siempre la sumatoria de todas estas fuerzas distribuidas debe ser la cortante basal, porque estamos haciendo una distribución. Entonces, ¿pero cómo podemos distribuir? Y la norma nos dice, o la metodología, ya no tanto la norma, nos dice que es la fuerza en un nivel I, llamémoslo, si tenemos el mismo ejemplo, ¿no? El pórtico, ¿no? Esta fuerza que será la fuerza 1, la siguiente que será la fuerza 2 y así sucesivamente, fuerza N, la fuerza ubicada en un nivel I será equivalente a un factor alfa de I por la cortante. Exacto. Entonces, tenemos que ver qué porcentaje, claro, este factor debe ser menor a 1, ¿no? Finalmente, la sumatoria de todos los alfa I, si tienes alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa N, la sumatoria de todos los alfas debe ser 1, ¿no? Porque tiene que ser igual a la cortante. Pero bueno, entonces la metodología nos dice que tenemos que hallar ese alfa. Y ese alfa se va a hallar en función de los parámetros que tenemos, ¿no? ¿Qué parámetros tenemos? El peso sísmico, tenemos la altura de entrepiso, ¿ya? En el nivel de análisis y el nivel consecutivo. Por ejemplo, si acá estamos hablando del alfa 1, el alfa 1 sería el peso de 1, del entrepiso 1, por la altura del entrepiso 1, un factor K, la sumatoria del peso del siguiente nivel, que sería 1 más 1, 2, por la altura del siguiente nivel, que sería 2, a un factor K también. Entonces, lo que tendríamos que hallar es este factor K. Y ese factor K nos dicen que tiene solamente dos valores. Un valor igual a 1, si tu periodo es menor o igual a medio segundo. Ya hemos entrado en la clase anterior, hemos podido ver en orden de magnitud los periodos que podemos encontrar en cada uno de los tipos de estructuras que tenemos, ¿no? Si son edificios altos, sabemos que los periodos van a oscilar entre el medio segundo, un segundo, 2, máximo 3 segundos, ¿no? Si son puentes, son 10, 15 segundos. Si son obras con mucha rigidez, con mucho peso, como son las presas, serían 0.2 segundos. Entonces, aquí la norma, la metodología para poder saber o estimar ese valor de K tiene que ver en función del periodo, con lo cual ya en la sesión anterior de dinámica estructural hemos podido saber cómo estimar ese periodo. Si tenemos un periodo menor a medio segundo, el K es igual a 1. Pero ¿qué pasa si el periodo es mayor a medio segundo? Entonces tenemos que usar esta pequeña formulita donde el resultado tiene que ser menor o igual a 2. Si el resultado me sale mayor a 2, usamos 2. ¿Ok?
Entonces, con ello ya podemos hacer en una hoja de cálculo completamente sencilla, sin ningún tipo de problema, y yo les voy a pasar la hoja de cálculo, esa pequeña distribución de esos alfas, ¿no? Entonces vamos a tener una hoja Excel donde vamos a poner la altura, el peso, y con alturas y pesos, que es, y bueno, y el factor K, porque ya tenemos el periodo, vamos a tener estas fórmulas de alfa y las fórmulas de los F, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos que tener el peso, la cortante, ¿no? Porque la fórmula está en función de la cortante. Si se dan cuenta, está en función de la cortante. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La cortante la sacamos con norma, factor de zona, factor de uso, irregularidad, parámetros de sitio, periodo fundamental estimado. Pueden usar el periodo fundamental calculado, ¿no? El estimado da una buena aproximación, por lo menos para este tipo de cálculos rápidos, el factor de amplificación sísmica y el tipo de sistema estructural para calcular el R. Miren, aquí y en el examen parcial uno de los objetivos era despertar en ustedes el criterio lógico y saber si habían estudiado. En realidad, el porcentaje mayor de equivocación en los ingenieros, fíjense, ya ingenieros, a la hora de hacer un análisis sismorresistente,